De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Hola, este es su programa De la mano es mejor. El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. También quisiera decir que no es un festejo, es un día para concientizar y hacer visible que hay personas con discapacidad. Hola Margarita, hoy hasta donde sé tenemos invitados especiales. Hoy estoy en la conducción con Margarita Garmendia y tenemos invitadas muy especiales. Como les decía, está Carla Zamorano, Jocelyn y Delia Henry. Les pediría por favor que cada una de ustedes se vayan presentando. Bienvenidas. Gracias. Bueno, yo soy Carla, soy mamá de Nicolás y Andrés. Andrés es el pequeño, tiene casi 6 años. Fue diagnosticado como al año, 8 meses dentro del espectro autista. Y pues bueno, de ahí ha empezado la aventura. Pero aquí estamos acompañándonos con ustedes. Gracias, Carla. Yo soy Delia. Buenas noches, yo soy Delia. Tengo 2 hijos, Max de 8 años y Mateo de 5 años. Y Mateo tiene síndrome de Down. Entonces desde hace 5 años me empecé a involucrar en este mundo de la discapacidad y de la inclusión. Gracias, Delia. Bienvenida. Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jocelyn. Yo también tengo 2 hijos. Christopher, que tiene 12, es la hora que no tiene diagnóstico. 12 neurólogos diferentes han dado diferentes diagnósticos y pues sigo en la búsqueda de saber qué es lo que tiene, pero lo tratamos como si fuera una parálisis cerebral con espasticidad. Y una hija de 9 años. Y yo conocí todo este grupo hace precisamente 11 años que tengo el gusto, que nos conocimos en la terapia de Boita. 11 años ya, yo sé. 11, Margarita, pues los niños, ¿cuánto tenían? Ayer. Pero sí, ya nuestros hijos ya están grandes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé, Carla, Delia, en este programa como especial, porque como dice María, como conmemoramos este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en donde hacemos como más ruido, ¿no? Siempre es un motivo, bueno, no debe de existir motivo para estar hablando de esto, pero pues aprovechamos ese día para lograr como mucho más conciencia y sí bombardear a quienes de alguna forma no están tan involucrados como para pues saber que la discapacidad no solamente se adquiere por nacimiento, sino también pues viene por el propio tiempo que tenemos nosotros como seres humanos, ahora de personas mayores, y también pues puede venir por un accidente. Entonces con esa empatía y con esa forma de ver pues al otro, es como queremos que también vean a nuestros hijos y que ellos sean igual considerados como cualquier otra persona, más allá de el cuerpo, del diagnóstico, de lo que pueda parecer en un estándar normalizado, entre comillas. Entonces, pues bueno, la idea de este programa, y además que están representadas diferentes condiciones, pues va a ser muy rico el platicar entre todas sobre pues la discapacidad y cómo llegamos, cómo hemos avanzado en nuestra propia experiencia y también pues cómo vemos afuera en la sociedad el tema de la inclusión. ¿No, María? Así es. Mira, hace rato encontraba una definición de que la discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todos nosotros experimentamos una discapacidad, ya sea temporal o permanente. O sea, es decir, en algún momento de nuestras vidas puede llegar a nosotros, a la mayoría. Entonces, también tomando en cuenta esto, pues, tomamos en cuenta que es un mundo, ¿no? Y que cualquiera de nosotros la puede tener, ya sea para siempre o la puede tener por algún tiempo. Y bueno, el tema del día de hoy es mis esfuerzos en pro de la integración y de la igualdad de oportunidades
para mi hijo con discapacidad. Entonces, a partir de este tema, la primera pregunta sería, ¿recuerdan su primer acercamiento a la discapacidad? Yo recuerdo que el mío no fue muy grato. Resulta que mi mamá tuvo 6 hijos. Cuando iba a tener al último, tenía 45 años y la mayoría de la gente le decía, no lo tengas. O sea, es un gran riesgo, pueden nacer con una discapacidad. Y la primero que yo escuché es que era como algo malo, como algo a lo que se le temía, como algo a lo que no se le, de lo que no se debía de hablar. Yo veía llorar a mi mamá por el miedo de que pudiera pasar. Y saben que eso lo desbloqueé hasta hace muy poco en este trabajo de conciencia y de mamá y de ser una mamá consciente. De repente dije, hay algo ahí que viene, ¿no? O sea, cómo en el momento en el que yo era una niña, la sociedad lo percibía y se quedó en mi memoria grabado. Y creo que definitivamente la familia, lo percibimos diferente la discapacidad de mi hijo, pero ese fue mi primer acercamiento. Temor, enojo, miedo. O sea, bueno, digo, temor, miedo es lo mismo, ¿no? Entonces sí quisiera escucharlas. ¿Cuál fue su primer acercamiento? O a ver si lo recuerda. ¿O fue con sus hijos? Yo creo que tuve muchos acercamientos durante toda mi vida, pero gracias al cielo ya estamos como en otra época, porque pues era el típico que sabías que era el raro, o no se habla de eso, o no lo veas, o lo tienen medio escondido, o sea, era como un tabú bastante notorio, ¿no? Y aparte creo que eso lo hacía más notorio aún, ¿no? Que era de algo de lo que no se podía hablar, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues ya uno trae otra bandera, ¿no? Como para explicarlo y para tener esa apertura que uno pretende, pues también recibir, pues de la misma sociedad, pero no, ya son otras épocas. Y yo sí creo que tanto familiares como amigos, siempre había un caso que nadie te podía acabar de explicar qué era, pero ahí estaba y mejor calladito y mejor no lo mires y yo creo que así tuvimos todos un montón de casos, ¿no? O sea, que era mejor no hablar de eso, ¿no? Porque dolía o porque no había como mucha información al respecto y pues yo creo que para nada abonaba eso a la no discriminación, ¿no? Yo no, o sea, mi primer acercamiento a la discapacidad fue cuando nació Mateo. O sea, nunca en mi vida tuve ni un vecino, ni un amigo, ni un familiar, ni en mi círculo cercano, mediano y lejano, nunca conocí a nadie con ningún tipo de discapacidad, ni motriz, ni intelectual, de ninguna. Entonces, embarazada me enteré, me dieron un diagnóstico del 20% y ese fue mi primer acercamiento, ahí me enteré, ¿no? Ahí empecé a investigar que existía, qué era el síndrome de Down, los 3 cromosomas. O sea, ahí, antes, ni idea de eso. Y claro que ahora ya conozco a miles de personas, ¿no? O sea, muchos, ¿no? Ya, o sea, me hacen... embarazadas. Sí, exactamente, sí, ahora sí los ves mucho, ¿no? Y digamos que sí fue como de desconocimiento, ¿no? No podría decir yo tanto que fue de temor o angustia o algún sentimiento malo, sino más bien de desconocimiento de esto que es, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Van a nacer? ¿No van a nacer? Porque aparte el embarazo, pues obviamente también fue complicado por lo mismo de la trisomía 21. Pero conforme ya, o sea, conocí a Mateo y investigué y afortunadamente, pues, tuve los doctores a mi lado que me fueron informando y que me ayudaron y que me dieron todo para saber por dónde era el caminito, ¿no? Y ya, a lo largo de la vida, de estos 5 años tan largos que han pasado, pues he podido tener como un acercamiento correcto, ¿no? Como yo lo veo, pienso que he tenido como coaches en el camino que me han llevado, me han guiado bien a lo que hay que hacer o a lo mejor que se puede hacer cuando tienes un niño con síndrome de Down.
Fíjate que yo igual no tengo nada cerca de mí con algún o sea, sabes que existe, pero no tienes nada cerca. Y yo me enteré hasta que Christopher tenía 8 meses de edad que tenía una discapacidad. Entonces, pues también fue un golpe así de qué me están hablando, cómo se come esto, ¿no? O sea, ¿qué es terapia? ¿Qué es neurólogo? O sea, no, porque pues se supone que te lo entregaron bonito, empaquetado de 10 y vayas a su casa, ¿no? Y de repente, pues no se sienta, no toma objetos, no camina, etcétera, etcétera, no sostiene la cabeza, y fue cuando apenas empezamos a conocer el tema de discapacidad. Pero en el hospital no te dijeron nada a ti. No, fue hasta los 8 meses que nos enteramos cuando vino la influenza, que una amiga lo vio y dijo, ¿por qué no se sienta? Ya de caballo. Entonces ahí la terapeuta nos dijo, no lo puedo subir porque no sostiene la cabeza, necesito que vaya con un neurólogo. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué no lo vas a poder subir? Y fue cuando el neurólogo, pues Eduardo Barragán, empezó a decir, quiero este estudio, quiero el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y así fue como empezamos con este bello camino. Sí. Pues yo recuerdo, o sea, no tal cual hacia una persona en específico con discapacidad. O sea, en mi vida sí, participando en algunas causas, pues sí tuve acercamiento con personas con discapacidad, incluso como, no sé, no desde niña, pero sí de adolescente, ¿no? En la escuela teníamos algún tipo de servicio social o algo. Y bueno, pues de alguna forma, pues sí era como algo, pues algo desconocido y algo, pues diferente, como que te daba ese temor o ese miedo de, me está hablando a mí, no me habla, se está comunicando, no sé, como muchas dudas. Y ya al paso del tiempo, pues tuve más acercamiento y con otras organizaciones o por mi trabajo. Y claro que, bueno, pues ya eres más grande y ya comprendes mejor la situación. Pero bueno, pues sí, nadie igual que Delia, nadie cercano a la familia, ni amigos, ni nada, hasta que llegó igual María Fermina y pues poco a poco, incluso en el parto y en el hospital, a pesar de que estuvo muy grave, no había como tantos signos de que hubiera habido alguna lesión, sino hasta el paso del tiempo, como a los 3 meses, y a mi insistencia y perseverancia de que existía algo, fue que pues empezaron los estudios y empezamos a ver qué había. Entonces como que yo ya en mi intuición sabía que sí existía algo. Entonces cuando me dijeron el diagnóstico, pues ya tenía como algo más trabajado. Pero bueno, pues sí, ya son más de 13 años en los que pues esta palabra de discapacidad ya es muy común en el lenguaje familiar y en mi lenguaje cotidiano, ¿no? Como parte ya de uno. Sí, justo les preguntaba esto, porque quise partir como de la ignorancia, o sea, de antes de que llegue la discapacidad a nuestras vidas, había ignorancia, yo creo que de nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Y cómo la ignorancia dentro de la sociedad también afecta mucho esta parte. Cómo es importante irse, o sea, educando, formando y ir abriendo espacios para ir sabiendo más sobre qué sí es y qué no es. ¿Cuál ha sido de sus esfuerzos para integrar a sus hijos, ya sea en la escuela o en la sociedad? ¿Qué recuerdan como su mayor esfuerzo o como la mayor meta? O sea, ¿cómo conseguir esta igualdad para mi hijo con discapacidad? Híjole. Yo sé, una cosa antes que podríamos abonar, se me hace, es como cuándo pudimos, ¿no? O sea, porque primero yo creo que antes pasas por un proceso donde estás con los hijos todo el tiempo y ya como que hay un pasito donde
decides abrir cancha también para los demás. Si alguien también nos puede compartir como a partir de cuándo empezamos ahí a ver por no solo nuestros hijos, sino por la inclusión y por los demás. Así es. A mí me pasó la primera experiencia de abrir paso tanto para mi hijo como para los que vienen en el kinder, donde ni siquiera lo aceptaban porque qué tal que contagiaba a los demás niños. Ay, no. No, de contagio. Sí, entonces los demandamos y lo único que hicieron en su momento fue darles un curso de sensibilización a los maestros para que pudieran aceptar a niños con diferentes capacidades. Que no es así, es discapacidad, ¿no? Sí. Pero es lo único que pues me acuerdo mucho porque pues obviamente no es para Christopher, precisamente hay más niños que vienen atrás que no puede ser que se topen con eso, ¿no? En el kinder. Qué impresión. Sí, de verdad. ¿Y ahí finalmente sí lo aceptaron o ya no? ¿Qué pasó? No, claro que no lo metí ahí, gorda. O sea, lo que yo quería de verdad era cerrarles la escuela. O sea, no es posible que no tengan el conocimiento, como dijeron, la ignorancia tan grande de no prepararse, que a partir del 96 todas las escuelas particulares o de gobierno tienen la obligación de recibir a cualquier niño con o sin discapacidad. O sea, no es posible de verdad que no lo sepan. Sí, bueno, mucho es lo que está en nuestro, digo, y finalmente pues está dentro de los derechos que tienen pues todos los niños y niñas de Así educación, pero pues la realidad a la que nos es muy enfrentamos, diferente. pues creo que todos o todas es otra. Y desde el kinder, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, Pues yo lo que he tratado de hacer, bueno, desde mi trinchera ha sido que, pues he tratado de normalizar el tema, ¿no? O sea, mi hijo no, a pesar de su diferencia, pues no lo tratamos como tal, o sea, no, desde casa tiene absolutamente los mismos derechos, las mismas obligaciones, no hablamos de él como si no estuviera o como si fuera invisible, o sea, todo se trata con la misma discreción con la que trato las cosas con mi otro hijo. Espera turnos, aunque todos estamos conscientes que su desarrollo es distinto y a otra velocidad, pues tratamos de normalizar el tema y creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo pues informarnos, ¿no? Y al mismo tiempo informar a la gente, o sea, a mí me gusta, yo respeto mucho quien lo abre a todo mundo el tema o lo tiene de manera muy discreta. Yo creo mucho que pues que hay que hablarlo, ¿no? Y que la gente te pregunte y que la gente Claro. se sienta cómodo con cualquier tipo de situación y que, o sea, yo lo que me he encontrado es que la gente le da curiosidad y me pregunta y entonces se hace un bonito diálogo en lo que yo sé que estoy abonando a esa persona un poquito más de conocimiento para que no solamente trate normal a mi hijo, sino que a todo mundo, ¿no? O sea, que tengan esa empatía y que tengan esa sensibilidad de que vamos a exponerlo siempre a situaciones normales de la vida, al contrario de estarlo, no sé, no incluyendo, o sea, la inclusión viene desde nosotros, desde los padres. Y si no les damos esa apertura desde nosotros, pues ¿qué podemos esperar de los demás? Entonces, siento que generamos patrones de confianza y hacemos que la gente se acerque y que lo apapache y que lo cuide. Entonces, esa red de protección la enriquecemos, ¿no? Y hacemos que el tema se platique y que se vea con la normalidad que tiene y que debe de sentirse, ¿no? A la hora de platicarlo y ya, o sea, no
no se tiene que marcar ninguna diferencia más que la información fluya y pues así lo hacemos desde casa. Pues a mí, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta y en lo que leía y en lo que empezaba a convivir con otras familias con síndrome de Down, pues lo que fui viendo es que las personas con síndrome de Down, y seguro pasa con todas las discapacidades, pues las iban dejando en las casas, ¿no? Como que decían, ya que ahí se quede, ¿no? A lo mejor no eran muy vistas, ¿no? Y eso sí es algo que me di cuenta, ¿no? O sea, la discapacidad no es vista, ¿no? Entonces yo dije, no, pues a mi hijo pues lo van a ver, ¿no? Porque yo voy con mis 2 hijos a todos lados, ¿no? Entonces, para mí esa fue como una decisión de, pues a todos lados vamos a ir juntos. Pero tú dices, actualmente con las familias que convivías, se quedaban, o sea, es que eso me suena como hace 20 años, pero... No, o sea, no actualmente, pero bueno, hace 20 años pues no es tan viejo. O sea, hace 20 años, hace 10 años, las personas con discapacidad las seguían dejando en sus... Sí. ¿no? Entonces, o sea, Mateo tiene 5, ¿no? O sea, sí, está súper chiquito, ¿no? Pero pues nosotros sí hacemos la vida, es igual, ¿no? O sea, a las fiestas de Max va Mateo, a las fiestas de Mateo va Max. Bueno, o iban, ¿no? El año pasado, este año no hemos ido a ninguna fiesta. Pero el tema de salir, ¿no? Para mí como que eso fue importante. Como es una forma, pues aquí está mi hijo, ¿no? O sea, tiene una discapacidad intelectual que se llama síndrome de Down. Te puedo compartir información si quieres, ¿no? Pero pues no se va a quedar encerrado, ¿no? Para mí eso es como una forma de dar a conocer también, porque, por ejemplo, si yo no veo en la calle niños o personas con parálisis cerebral, ¿cómo voy a saber que sí existen muchas personas con ese tipo de discapacidad? ¿No? O sea, si yo no veo, no sé, personas que tienen como trastorno sensorial, que mi hijo Max también era hipersensible en algunos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, si tú no te das cuenta que existen estas otras discapacidades porque la gente no sale, ¿no? ¿Cómo vas a saber? Ni modo que tú te la pases investigando así nada más qué discapacidades existen en el mundo, ¿no? Tiene que haber alguien que lo dé a conocer, porque pues si antes las discapacidades eran invisibles, pues ahora, o sea, invisibles porque la gente no salía, ¿no? Y en muchos casos es porque en nuestro país, pues las ciudades no son tan accesibles para sillas de ruedas, hablando específicamente, ¿no? Un adulto en silla de ruedas, pues a lo mejor no puede andar solo porque las banquetas están horribles, porque las puertas no se abren automáticamente, ¿no? No en todos los lugares hay sensores para que se abran, no en todos lados hay rampas y la gente no la respeta, ¿no? Entonces, es difícil que las personas con discapacidad a lo mejor puedan salir dependiendo de su discapacidad, pero si nosotros, los que tenemos hijos, no hacemos que sean vistos, pues está más difícil aún. Así es. Creo que es muy importante lo que están diciendo porque, o sea, si bien la ignorancia te lleva a... Muchas veces hay ignorancia, pero no hay maldad. E incluso de nosotras mismas hay ignorancia para las otras discapacidades. Pero en el momento en el que nosotros nos empezamos a abrir o empezamos a decir, como dice Carla o como dices tú, ¿no? Bueno, aquí están mis hijos y a mí no me molesta, o sea, o no me ofendo porque me pregunten, pero lo estoy presentando y estoy diciendo, es lo que hay. No es nada más la discapacidad, mi hijo es muchas otras cosas, muchas otras características, muchas otras circunstancias. Y ahora vendría entonces la siguiente pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Que creo que Jocelyn ya se acercó por ahí. ¿Qué podríamos hacer para eliminar toda discriminación? Para que ya no exista, digamos, o para que ya no hablemos de esto, de esta palabra, o sea, discriminación. Yo creo que abonando un poco a lo que han dicho todas y siguiendo la pregunta que nos dices, María, pues es mucho lo que hacemos como mamás y lo que está diciendo Delia, o sea, es visibilizarla y naturalizarla. Es decir, mientras más lo hacemos como una condición más de nuestras vidas, pero sin el estigma, sin el tabú, sin
la connotación negativa que desafortunadamente hay en la sociedad de la discapacidad, pues se va naturalizando. Y creo que solamente, más allá de que los vean o nos vean a nosotros, pues es en la convivencia. Es como aprenden a conocer que no se contagia, que pueden, que aportan muchísimo, que esa es la diversidad, o sea, el que sean diferentes es lo que enriquece pues a nuestra sociedad, y que no todos, lo que nos vende también esta sociedad moderna es que todos tenemos que ir en un modelo, y ellos lo rompen. Entonces pues, también es parte de sabernos únicos, ¿no? Y que ellos son personas y que no están etiquetadas como diferentes o defectuosas, sino que aportan muchísimo a la sociedad. Entonces, como solamente en la convivencia es como se va a poder desestigmatizar a la discapacidad. No sé qué opinas, digo, abonando a esta pregunta que nos haces. Entonces importaría qué hacemos como familia para abonar a cómo se percibe la discapacidad en la sociedad. Sí, claro. Desde adentro empezar, como dice Delia, creo que todas lo hacemos, que todos somos diferentes y a la vez todos somos normales y podemos sacar a los niños a donde sea y las veces que sean, y si se tienen que acercar a preguntar adultos o niños, les vamos a contestar de la mejor manera que ellos lo puedan entender, para que pueda haber precisamente esa inclusión y que sepan que hay situaciones diferentes que se presentan. Sí, a mí alguna vez me dijo uno de los tantos neurólogos que fui, que si el autismo tuviera cura, todos tendríamos que tomar de esa pastillita, ¿no? Porque todos tenemos algún gradito de autismo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que todos tenemos un tema, o sea, y de cuando acá lo que nos hace tan únicos y diferentes, pues a qué hora se quebró eso, ¿no? O sea, si todos es lo que nos hace brillar, ¿no? Es lo que nos enriquece, como dices, ¿qué abonamos todos como sociedad, ¿no? ¿Qué van a aportar nuestros hijos a esta sociedad, ¿no? Si es más sensibilización, si es más empatía, o sea, todos tenemos un aporte bien, bien importante, y yo creo que ellos también, y han sido como un centro de, bueno, ahora me parece que la gente es más consciente, y a la hora de que explicas un poco la condición o ya cuando medio se te acercan a preguntar o algo, porque sobre todo en el autismo pues es bastante invisible, o sea, los chicos pueden pasar por neurotípicos, ¿no? Entonces, ya cuando uno explica, como que ya tan siquiera hay un dejito de empatía, o ya hay muchas cosas que son más políticamente correctas, ¿no? Ya no nos estamos con descalificativos, ya la gente va un poco más cuidada, y yo creo que ya hay más casos cada vez, ¿no? O sea, que conocemos y que hace que nos haga una conciencia como sociedad, ¿no? De que, pues eso, estamos llenos de tantos diferentes caracteres, y personalidades, que esto no debería ser ni siquiera un punto a tratar. Yo, agregando a eso, o sea, a mí algo de lo que siempre me gusta hablar es del valor de las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Y me gusta mucho hablar también de la diversidad en temas no solo de discapacidad, porque si tú te enfocas solamente en la discapacidad, pues y hablando de María, de la discriminación, como mencionabas, pues las personas con discapacidad es solo un grupo de los muchos que están en condición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, podrías hablar de equidad de género, la comunidad LGBT, afromexicanos,
tercera edad, jóvenes, o sea, la lista es mucha de los grupos que están en condiciones de discriminación o de vulnerabilidad. Y si solo te enfocas en un grupo, pues entonces estás discriminando a los demás. Hay una... O excluyéndolos, ¿no? Exacto, o excluyéndolos, exactamente, Claro. exactamente. Entonces, yo creo que parte de la labor que tenemos, las familias que tenemos, uno de nuestros integrantes con alguna discapacidad, pues es informarnos, ¿no? Como decían, o sea, yo sé del síndrome de Down, porque tengo un hijo con síndrome de Down, pero no sé, no soy experta. He leído, me he informado y he convivido con personas con otras discapacidades y algo sé, ¿no? Pero no soy experta en autismo, no soy experta en parálisis cerebral, ni en todo lo que existe, ¿no? Pero pues todos los días hago mi luchita por leer algo, por seguir blogs que tienen que ver con discapacidad, las he escuchado a ustedes en sus entrevistas, entonces lo que tenemos que hacer es informarnos e informar a nuestras personas más cercanas, porque así es como la cadenita se va pasando. Y de esta forma, para empezar con nuestros hijos, ¿no? De entrada a nuestros hijos, los que no tienen discapacidad, pues ya han aprendido un buen de convivir con sus hermanos, ¿no? O sea, ellos ya están creciendo con otra forma de pensar, ¿no? Con otra forma de hablar, ¿no? O sea, mi hijo Max, que no tiene discapacidad, pues él sabe usar los nombres correctos. Si en la calle vemos una persona con silla de ruedas, se me dice, mamá, esa es una persona con discapacidad motriz, ¿no? Nunca mi hijo va a decir paralítico, minusválido, ¿no? Esas palabras que se usaban nunca, porque pues todo el tiempo me voy hablando en esos términos, ¿no? Y yo creo que eso es como un legado importante que tenemos que hacer con nuestros otros hijos también, porque pues ellos son los que van a seguir. Claro. Así es. Y la empatía, ¿no? No podemos saber sobre todo, pero sí podemos tratar de ser empáticos con las necesidades de los otros y con las vivencias de los otros y tratar de entender que el otro piensa diferente o se mueve diferente o es diferente a mí, ¿no? Y para ustedes, ¿existen barreras arquitectónicas y existen barreras para nuestros hijos también ideológicas? ¿A cuáles le darían más importancia y por qué? O vamos, si pudiéramos quitar estas barreras, ¿qué barreras quitarían? Pues de entrada las sociales, ¿no? Las culturales, pero pues eso es un trabajo que, pues como dice Delia, nos toca desde las familias, pues irnos nosotros mismos como transformando y ser voceros de esta nueva causa que nos toca. Y bueno, para eso pues necesitamos tomar esa palabra y yo siento y creo que, como bien dice, hay muchos grupos de exclusión y dentro de la misma discapacidad pues también hay muchísimas pues desventajas para ciertos sectores de la población y por lo que a mí me toca o por lo que ha vivido mi hija, pues siento ese compromiso y esa responsabilidad de poder, de dar, o sea, de hacer esto pues diferente, ¿no? Que cuando ella crezca o cuando yo ya no esté, finalmente pues este mundo pueda estar mejor, ¿no? En lo que nos toca o con lo que se pueda, pero finalmente esas barreras sociales solamente con familias comprometidas o con familias que quieran impulsar este tema con su propia experiencia, pues es como se va a poder hacer, porque si no seguirán en casas o seguirán dentro y hay mucha ignorancia, pero pues la ignorancia tampoco la eligieron muchas de las familias que tienen hoy discapacidad. Entonces yo creo que sí es un compromiso para quienes de alguna forma estamos más informados o tenemos mucho más oportunidades. Yo diría que también las barreras económicas. Bueno, no, por sí la intervención es bastante cara
¿no? Cuando lo haces de manera particular, porque nosotros pasamos una etapa pues en la cuestión pública, en la que fuimos, pues no sé cómo decírselos, pero bastante discriminados, ¿no? Ahí mismo, a mí me cuestionaban muchísimo que por qué lo llevaba yo ahí si yo podía pagar un pediatra o así. O sea, fue un acoso, ¿cómo les diré? Que no debía de haber sucedido, ¿no? O sea, todos teníamos la misma situación, importancia, ajá. Y luego pues ya nos fuimos a la intervención privada y pues resulta que es bastante muy inaccesible. Bueno, ¿no? Entonces tienes ya que repartir así, bueno, entre que la colegiatura y las terapias y que la monitora y vas sumándole y sumándole y sumándole y ahora necesitas hacerle una dieta sin gluten y entonces cómprale todo un menú de cosas pues que se salen también del presupuesto familiar. Entonces sí creo que todo, neurólogos, terapeuta del lenguaje, todo va sumando una lista que dices, Dios mío, si yo que estoy, pues que aquí estamos dos echándole ganas, ¿no? Me las estoy viendo negras, ¿no? Con la situación económica, ¿cómo le hacen los demás, no? O sea, sí creo que hay muy poco apoyo, pues del gobierno y de las mismas instituciones. Creo que pues todavía hay un dejito ahí como de, pues de aprovecharse de que estamos medio desesperados y haciendo todo por nuestros hijos. Y pues sí, que tienen todavía costos pues increíbles, ¿no? Y que uno los acaba de aquí tantito y lográndolo, pero siento que debería de ser mucho más accesible la intervención. Y vives como con eso de que pudiste hacer más, ¿no? Tal vez. O sea, siempre vivimos con ese, y si tuviera un poco más, podría poner esto poco, o este mucho allá, ¿no? Yo también creo que muchas de las barreras las construye a lo mejor la sociedad, la escuela, los maestros. O sea, que hay cosas que las personas con discapacidad podrían hacer, pero que se enfrentan con un alto, ¿no? O tal vez con tú no puedes con esto. O por poner un ejemplo, también pensaba ahorita, ¿no? Mi hijo está usando un comunicador para hablar y a veces siento que hubieran más obstáculos para permitirle expresarse con el comunicador que entender que esa es su realidad y que él se va a comunicar a través de ahí y que entendamos que se va y que está bien. O sea, que está bien que se comunique con un comunicador y que no importa a lo mejor cosas tan sencillas como la voz, ¿no? Me acuerdo que en algún momento alguien me decía, ¿pero por qué tiene voz de española? Pues porque no le hemos podido cambiar al comunicador la voz, pero lo de menos es cómo se escuche, sino que se escuche. O sea, ¡coño, vale! Exacto. O sea, esta parte como de que a veces perdemos el hilo de lo que es importante, ¿no? Y que lo aprendemos nosotros así con nuestros hijos, ¿no? Y que tenemos que luchar un poco como del decir, bueno, ¿qué más da? O sea, está hablando y te está contestando lo que le estás pidiendo. Y eso para mí, o sea, bueno, para nosotros, para él, para la familia, para todo, ha sido, o sea, todo un peregrinar. Y también quisiera que nos compartieran, como estábamos diciendo, hoy estamos hablando de la discapacidad porque estamos haciendo conciencia de la discapacidad, pero nuestros hijos no son la discapacidad. Esa es una característica de ellos. ¿Me podrían compartir cómo son sus hijos? ¿Qué características tienen? ¿Qué les gusta? ¿Qué admiran de ellos? O sea, platíquenos un poco más como para esta parte de hacer conciencia de que, es más, incluso cuando la discapacidad es motora, es muy visible. Cuando existe, o sea, por ejemplo, personas con síndrome de Down, también es visible y a veces en el momento en el que vemos ya estamos haciendo un escáner y no permitimos a esa persona que se muestre, que nos enseñe todo lo que es. ¿Nos podrían compartir un poco qué son sus hijos para ustedes? Yo quiero contarte una anécdota de eso que dices. A mí, de verdad, hay veces que se me olvida el síndrome de Down, ¿no? Y yo, de verdad,
no se lo veo tanto. O sea, y luego me pasa que veo fotos de chiquito. ¡Qué bien! Sí, me pasa que veo fotos de chiquito y digo, ay, claro que siempre se le vio, ¿no? O sea, y yo decía, ay, no se le nota. Y de verdad veo sus fotos y digo, ay, claro que sí, se le notaba desde el día 0, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez lo llevamos a la dermatóloga, porque siempre ha sido de piel sensible. Ya la dermatóloga lo diagnosticó como piel de príncipe, ¿no? Pero entonces ya lo llevamos de muy chiquito, a lo mejor tendría 1 año, yo creo. Le salían como ciertas erupciones en las rodillas, en los cachetitos, así, ¿no? Y entonces ya la doctora lo revisa y todo. Y me dice, no, bueno, mira, no tiene nada, es piel de príncipe. Toda su vida hay que estarle cuidando la piel, ya sabes, jabón para piel hipersensible, cremita, aguas con el cloro, el pasto, las mascotas, así, todo, el detergente, todo, ¿no? Y le digo yo, oiga, doctora, Mateo tiene síndrome de Down. ¿Tiene algo que ver con el síndrome de Down? Y se me queda viendo así. Me dice, no, para nada, pero, o sea, salí yo y dije, ¿cómo le aclaré? ¿No? O sea, es una doctora, ¿no? Y de entrada se le ve, ¿no? Yo estoy toda diciendo, casi le digo, nació con un tercer cromosoma en el par 21, ¿no? Pero de verdad, me dio muchísima risa al salir porque dije, no, o sea, es evidente. Pero es verdad que como mamás lo olvidamos y está muy bien. Claro. Entonces yo, y me ha pasado, o sea, como esa situación, he tenido otras así de ese estilo que yo pienso que a lo mejor es importante aclarar que tiene cuando es obvio que tiene, ¿no? O sea, no es necesario hacer ninguna aclaración en el caso de mi hijo porque su discapacidad no es invisible. Me da risa a veces cuando me pasan esas situaciones, así que hasta a mí se me olvida. Y Mateo es, entre otras cosas, le encanta que le tomen fotos, siempre sonríe para las fotos. Sonrían y él es el primero que sonríe, ¿no? Siempre sale sonriendo en las fotos. Le gusta jugar mucho con su hermano. Pelean como cualquier pareja de hermanos. Pelean rudo, son 2 hombres, pelean rudo, almohadazos. Es como cualquier niño. Para mí es como cualquier niño. Le gusta comer mucho, come postres, dulces, como cualquier niño. Me encantan los helados, como cualquier niño, así. Le gusta hacer lo que hace su hermano mayor. Hace mucho lo que hace su hermano mayor, lo imita. Y sí, definitivamente, María, el síndrome de Down es solo una característica. Es una de muchas características que él tiene. Gracias. Carla. Pues Andrés como que ha quitado un poco el techo que muchas veces te ponen en un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, nos decían, ¿no?, que el autismo no conocía como el sentido del humor, ¿no? Son muy literales. Andrés todavía no es verbal, pero de repente se echa, pues no sé, no quiero decir, o sea, dentro de su ecolalia o dentro de sus actos que no son verbales todavía, pues nos echa así como cosas de buen humor, ¿no? Y nos hace a todos reírnos. O sea, tiene sentido del humor. Aunque es muy serio y va por ahí, luego se va, sí, es risueño, pero también es muy serio. Pero sí nos ha demostrado que tiene sentido del humor. Entonces, él es capaz de sacarnos una carcajada a todos cuando quiere. También este rollo de que no les gusta estar que la falla social, sí, es una falla social como en la cuestión de les cuesta involucrarse, ¿no? Y bueno, supongo que está todavía chiquillo, pero a él le gusta estar con la gente. O sea, entonces estamos y bueno, pues aunque igual y no está metido en el juego con los niños, pero está ahí y va y los toca y se ríe y se regresa y vaya, es una persona de gente. O sea, sí, no es el típico estereotipo de que está en una esquina viendo la pared, no. Entonces, así hay muchas cosas que Andy es súper tierno, le gusta el contacto, eso de que no los toques, porque no, hombre, para nada, mientras más lo apapaches mejor. Y llega y hasta te hace así como que te va a ahorcar, pero es de pura ansiedad, así de, ¿cómo te amo, no? Entonces,
tiene muchas cosas increíbles y es de verdad una fuentecita de amor que todos los días nos hace recordar para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. O sea, es de verdad un buen recordatorio de vida, Andrés. Gracias. Padre. Yo sé. Bueno, pues en el caso de Christopher, pues es un niño extremadamente alegre. Está tomando su papel de hermano mayor, sabe que está en la adolescencia, entonces cuando está de malas, lo siento mamá, soy un adolescente, necesito... Entonces, pues lejos de regañarlo, pues ya me río, ¿no? Entonces, está muy consciente de lo que está pasando y pues cuando salimos aquí, por ejemplo, a la playa o a la alberca y los niños cómo se le quedan viendo, pues se amarra todo lo que se tenga que amarrar y como decimos, como familia no pasa nada y qué, y pues ya sabrás con la silla de ruedas y el chaleco especial para que entre al agua y bueno, todo el merequetengue que llevamos, pues ni modo, así es, ¿no? Y mucha gente sí apoya y otra pues obviamente se queda observando, es normal, es natural, pero él lo toma ya muy normal, si me explico, ya no le afecta. Entonces si se acerca un niño y le pregunta a la hermana, oye, ¿por qué tu hermano está en esa silla? Y entonces él escucha y dice, pues diles porque no puedo caminar. Entonces trata obviamente de involucrarse y la hermana me dice, mamá, ¿Christopher puede bajar a jugar conmigo? Sí, pero pues obviamente ella lo está empujando a la silla de ruedas y ya pesa mucho, entonces ya sabrás, él trata como de también dejarle su espacio, pero disfruta mucho ahorita la pandemia, la cuarentena, está muy contento y realmente está también conociéndose en su adolescencia, ¿no? Como él dice, en sus cambios de humor tan fuertes que tiene y de que no quiere hacer terapia y de que no se quiere subir al pacer y etcétera, etcétera, pero pues día a día lo vamos logrando, ¿no? Entonces vamos como la tanatóloga nos ha enseñado solo por hoy, vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos hacer y vamos a disfrutarlo. ¿No quieres hacer escuela? Pues no, pero necesito que aprendas, ¿no? Entonces en eso vamos, es un niño muy especial. Abrimos un canal en YouTube que se llama Cris y Ana, Condiciones Diferentes, y están muy emocionados y quieren que diario suba videos. Y, pues ya saben, este asunto de ser youtubers, pero pues es algo que él quiere también enseñar, ¿no? Cómo ha sido el paso de su edad a los 12 años y cómo hemos pasado igual por 1000 y N instituciones, cómo le han ayudado también. Entonces es algo muy, muy padre. Es un niño muy atento. Así es. Pues nos podríamos quedar aquí platicando horas y horas, mucho más de nuestros hijos, porque creo que todas coincidimos que, como dice Carla, pues siempre nos reubican y son por eso unos maestros para nosotras como mamás y para nuestros otros hijos y para las familias y para la sociedad entera. Creo que sí, que vienen ellos a transformarnos a nosotros mismos, pero también dejan un resto en quien van conociendo. Entonces, eso es lo que los caracteriza, al menos así yo también considero a María Fermina. Y bueno, pues nos podríamos quedar aquí mucho más tiempo conmemorando este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con las experiencias que tenemos de nuestros hijos, pero pues el tiempo ha llegado a su límite. Les agradecemos mucho a Jose, a Carla, a Delia, Marie, también el espacio a Radio Pasión, que siempre pues fomenta estos programas de inclusión, que la verdad es un espacio que invita a que las demás personas que no tienen contacto con la discapacidad se informen, escuchen y vean que pues al final de la mano siempre es mejor y cualquiera podemos estar en una circunstancia diferente a la que pensábamos que habría en nuestra vida. Entonces, pues les vamos a dejar nuestras redes a toda la audiencia. Como ya nos conocen, estamos en
una página de Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Tenemos también nuestro Instagram como PINEMX, PHINEMX. Y estamos en Twitter también como PINE México. Entonces agradecemos también la edición y producción de este programa a Ricardo Gómez. Y pues nada, la verdad es que esperemos que sea uno de muchos más programas que podamos compartir con ustedes para seguir informando y para seguir conociendo más de todas las discapacidades y de este tema que a todas nos une. Muchas gracias por estar aquí. De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.